Buenas noches. Este es el ciclo repaso química UNI 2026-1. El tema es gases. Esta es la sexta sesión. He ordenado preguntas de examen de admisión en orden de dificultad. Y bueno, primero vamos a empezar con una parte teórica. Ok, acá está bien. Entonces, recordar lo siguiente. Cuando estamos en tema de gases, hay que recordar lo siguiente. Las propiedades generales de los gases, ¿no? Entonces, hay que enumerar ello, ¿no? Entonces, uno, la forma y el volumen. Acá el volumen solo voy a poner la V. Son variables, ¿no? Otra propiedad que tienen los gases, por lo general, son más ligeros que los líquidos y los sólidos, ¿no? Entonces, son más ligeros que, acá voy a poner líquidos y sólidos. ¿Ok? Entonces, esto lo podría decir de la siguiente manera. Densidad del gas, como es más ligero, es menor a la densidad del líquido y eso es menor a la densidad del sólido. Pero recuerden que había una sección, ¿no? Del agua. El agua, si tú tienes hielo, que es sólido, eso flota sobre el agua líquida, ¿no? Y ello sería bueno, un contraejemplo de eso, ¿no? Entonces voy a poner acá la sección. La sección decía que densidad del agua líquida es mayor que la densidad del agua en estado sólido, ¿no? Del hielo. Esa es una sección, pero por lo general se cumple esto, ¿no? ¿Qué más? Son fluidos al igual que los líquidos. Otra propiedad, se comprimen por acción de una fuerza externa, ¿no? Se comprimen por acción de una fuerza externa. Voy a poner F nada más y externo. Y bueno, con ello reduciendo su volumen. Voy a poner solo V de volumen. Otra característica de los gases es que se expanden ocupando el mayor, bueno, acabo de poner, se expanden ocupando el mayor espacio disponible, ¿no? ¿Qué más? Respecto a la efusión, ¿no? Acá el I.E significa es decir, pero en inglés, ¿ok? Cuando vean esto, si lo van a ver en su vida universitaria, es decir, nada más, solo que está escrito en inglés, es decir. Y bueno, siempre para el lenguaje, siempre tengan en cuenta, ¿no? La palabra es decir siempre va entre comas, tengan en cuenta siempre eso, para preguntas de lenguaje. ¿Ok? Es decir, hay fuga de gas, a través de pequeños orificios, microscopio. Y también se difunden, es decir, se dispersan en un líquido, ¿no? Ok. Luego tenemos propiedades, pero a nivel molecular. Propiedades a nivel molecular. Entonces acá también vamos a enumerar lo siguiente. Nos dicen, entre las moléculas hay grandes espacios libres, ¿no? Entre las moléculas hay grandes espacios libres. Otra es que las moléculas se mueven caóticamente, ¿no? Caóticamente. Esto lo puedes relacionar con lo siguiente. Dices, eso significa que se muevan caóticamente, puedes decir también mayor desorden. Y ella a su vez puede relacionarlo como decir entropía, ¿no? Más entrópico, ¿no? Entropía. Entropía está relacionada con el desorden molecular. Ok. Luego también tenemos que las moléculas se mueven a grandes velocidades.
También tenemos que las intensidades de las fuerzas intermoleculares son pequeñas. Fuerzas intermoleculares son pequeñas. Ok. Entonces, tenemos estas propiedades. Puedo resaltar lo siguiente. De lo primero, forma, volumen, variables, ¿no? Ligeros son, ¿no? Comparados obviamente con los líquidos sólidos. Fluidos son, se comprimen, se expanden, tienen la propiedad de fusión y difusión, ¿no? Por el otro lado, eh, espacios, ¿no? Hay espacios libres, grandes espacios libres. Movimiento caótico, eso se refiere a entropía más que todo, ¿no? Luego, bueno, grandes velocidades también, ¿no? Son movimientos con grandes velocidades y, bueno, fuerzas intermoleculares pequeñas, ¿no? Ok. Luego tenemos lo siguiente, las variables de estado. Y en variables de estado tenemos lo siguiente. Nos dicen que el cambio de ya sea presión, ya sea de temperatura o ya sea de volumen, modifican las las propiedades físicas de un gas, ¿no? Ok. Luego, ¿cómo podemos definir el volumen? Es un espacio ocupado por un material, ¿no? Luego, ¿cómo podríamos definir a la temperatura? Es una medida del grado de movimiento. De movimiento solo voy a poner move, punto, del movimiento molecular. Entonces acá nos dicen lo siguiente. A mayor temperatura, si pongo flechas arriba siempre significa que es mayor. Ok. A mayor temperatura, mayor movimiento molecular. Ok. También en relación directa. Luego también podemos ver lo siguiente, las escalas. Por ejemplo, si tengo la escala Celsius, ¿no? Escala Celsius por un lado, escala Fahrenheit y escala Kelvin. Ok. Entonces, para cada una de las escalas voy a poner eh, dos temperaturas. Primero, para el grado Celsius, voy a poner el del agua, el respecto del agua. Digo 0 y 100. Y luego puedo decir una temperatura en grados Celsius que esté por acá. Luego, para Fahrenheit, voy a poner lo siguiente: el 32, que equivale al 0, el 212. Y bueno, una temperatura en Fahrenheit. Y para Kelvin también, ¿no? Voy a poner 273, 373. Y la temperatura, bueno, en Kelvin. Ojo, acá no se dice grado Kelvin, solamente Kelvin. Y luego lo relacionas de esta manera. Dices, esta diferencia, en este orden, el menos el, es esta diferencia, como esta diferencia es a esta diferencia, igualmente acá. Esta diferencia es a esta diferencia. Entonces, justamente, si yo hago ello, voy a tener lo siguiente, ¿no? La tabla de conversiones. Digo, la temperatura en grados Celsius es como 5, y ello es igual a la temperatura en grados Fahrenheit, menos 32, es a 9, y la temperatura Kelvin, menos 273, es a 5, ¿no? Entonces coloco esto acá. Y esto me dices de dónde viene esto. Justamente de las diferencias que hice, ¿no? Y dividiéndolas. Acá, por ejemplo, ¿cómo tengo lo de acá? Sería esto menos el 0, ¿no? Tienes esto. Y abajo iría la diferencia de ellos. Iría 100, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué puse 5. Igualmente acá, ¿no? Esta diferencia está acá. Pero esta diferencia es 180, ¿no? Acá iría 180 abajo. Acá era 100, ¿no? Y el otro, acá está la diferencia. Esta diferencia es 100, ¿no? Entonces, ¿qué puedes hacer? 20, ¿no? 20 acá, 5. 20 acá, 9. Y acá, 5, ¿no? Por eso es que queda de esta manera. Entonces, con esto puedes convertirlo, ¿no? Y en general,
Si es que te hablaran de una nueva escala, se crea una nueva escala, no es una escala X, te tienen que dar necesariamente dos temperaturas de referencia, ¿no? Y eso es lo mismo, análogo, ¿no? Ahí es, bueno, colocas, te van a decir necesariamente lo siguiente. Te dicen, por ejemplo, en la escala X, sucede que 0 grados Celsius en esta escala nueva es, no sé, por ejemplo, 50, imagínense. Luego te dicen, pero sus 100 grados Celsius es tanto en X. Luego te preguntan sobre cuánto mediría en la escala X cierta temperatura, no sé, de acá. Te dicen, no sé, 80 grados. Entonces, haces lo mismo, ¿no? En este caso, el 80 lo pondrías por acá, ¿no? Y haces la misma diferencia. Puedes hacer esto con lo de acá y haces análogo en lo otro, ¿no? Esto con esto. No. Ok. Luego tenemos, ya hemos visto volumen, temperatura. Vamos a ver cómo podemos definir la presión. La presión, bueno, es magnitud escalar, ¿no? Es una magnitud escalar relaciona la fuerza sobre una superficie, ¿no? Ok. Luego puedes decir lo siguiente, ¿no? Tienes esa fuerza, pero esa fuerza necesariamente tiene que ser perpendicular, ¿no? Es decir, es una fuerza normal. Una fuerza normal. Es perpendicular al plano, ¿no? O al área de contacto. Entonces, dice lo siguiente, ¿no? La presión se define como esa fuerza sobre el área, ¿no? El área de contacto. Y acá voy a poner que esto es el área, ¿no? Ok, acá acuérdense lo siguiente. Eh, si tuvieras menor área de contacto, si tú aplicas una fuerza constante y tienes menor área de contacto, es mayor la presión, ¿no? Por eso es que justamente cuando tú tienes una aguja, la aguja, la punta, sería como tu área de contacto, ¿no? Y la fuerza es la que tú aplicas en el palito de la aguja, ¿no? Y es por eso que con la fuerza que le des, como tiene un área de contacto muy pequeña, hace que, en general, en conjunto, la presión sea muy grande, ¿no? Por eso es que puedes perforar algunos objetos con la aguja, bueno, haciendo un pequeño esfuerzo, ¿no? Luego, bueno, esto, la fuerza, si es que está en Newton, y el área, bueno, en metros cuadrados, entonces, esto es equivalente a decir Pascal. Tengan en cuenta que esto es mayúscula, PA. Esa es la unidad en el sistema internacional de la presión. Pero también vemos que la presión podría ser expresada en milímetros de mercurio o también en atmósfera, ¿no? Ok, continuamos. Eh, ok, una característica voy a anotar acá. Los gases, ¿cuándo generan esa presión, no? Los gases generan presión cuando la fuerza, perdón, cuando las moléculas chocan con las paredes del recipiente, ¿no? Ahí es justamente donde aparece la presión. Ese choque constante es justamente la presión, ¿no? Entonces yo podría hacer el siguiente gráfico acá, respecto a ello, ¿no? Imagínense que esta es una zona de contacto y tengas por aquí solamente, imaginando que hay dos moléculas nada más, que se dirigen justamente a chocar contra esa pared. Y de manera análoga puede ser lo mismo para el otro lado, pero voy a dibujar más moléculas. Entonces por acá podría agregar quizás dos más. Ok. Entonces podría decir, por un lado, que tengo menor número de moléculas, ¿no? Y el otro lado tengo un mayor número de moléculas, ¿no? Entonces, con ello yo podría decir, acá la presión del gas es menor, ¿no? Tiene menor presión de gas, ¿no? Y el otro, si tiene mayor moléculas, tiene mayor presión del gas, ¿no? Justamente por lo que se decía acá, ¿no? ¿Cuándo aparece la presión? Por el choque entre esas moléculas con el recipiente, ¿no? Si hay más moléculas, entonces la presión va a ser mayor, ¿no? Ok. Luego también, por otro lado, podría decir lo siguiente, ¿no? ¿Cómo definimos la presión del gas? Podría ser lo siguiente, ¿no? La presión del gas se define como una suma entre la presión manométrica más la presión atmosférica. Luego, acá puedo decir otro nombre que le puedes decir presión del gas. También le puedes decir a esto presión absoluta, ¿no?
y a la presión atmosférica, bueno, voy a poner sus dos nombres, presión atmosférica o presión barométrica, ¿no? Y acá, bueno, presión manométrica también voy a poner. Acá lo que te van a dar de datos es esto, la presión atmosférica. Lo que tienen que calcular es esto normalmente, ¿no? La presión manométrica es lo que con un manómetro se mide la presión justamente del gas, ¿no? Pero ello sumado a la presión atmosférica te da la presión total del gas. Ok, acá puedo decir lo siguiente. ¿Qué sucede a nivel del mar? A nivel del mar va a suceder lo siguiente, ¿no? Se dice que el valor de la presión atmosférica es igual a una atmósfera, ¿no? Ok, y si no me equivoco, esto es equivalente a 10 elevado a la 5 Pascal. Sí, ¿no? Sí, cierto. Ok. Eso está bueno en mi cuaderno de física. Ahorita estoy con el cuaderno de química también. Entonces, esto también es igual a, es decir, 10 a la 5 Pascal, ¿no? Ok, y si quieres hacer su equivalente también de otro, esto también es igual a decir que es igual a 760 milímetros de mercurio. O también decir es igual a 760 torr. Ok. Luego, bueno, acá voy a ponerlo. No, solo. Ya. Luego, una conversión importante en este caso es la siguiente. ¿A qué equivale un metro cúbico? En litros. Equivale a 1000 litros. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa si esto lo divido entre un millón? Entre un millón, ¿no? Si lo divido, es decir, lo divido entre 10 a la 6 entre 10 a la 6. Por este lado te va a quedar 10 a la menos 3, ¿cierto? Pero esto en un prefijo es m, ¿no? De mili. Entonces por acá tendrías un mililitro por este lado, ¿no? Entonces diría un mililitro. Y el otro lado, si dividí entre esto, me quedaría 10 a la menos 6. Pero acá tengo cúbico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si le saco ese factor? Digo 10 a la menos 2 y es elevado al cubo. Y tienes metros cúbicos. ¿Esto qué es? Un centi, ¿no? El C. Y luego puedes decir esto así, ¿no? Tendrías centímetros cúbicos, ¿no? Un centímetro cúbico. Un centímetro cúbico. Entonces, estas conversiones son importantes, ¿ok? A veces la densidad te dan en centímetros cúbicos o a veces te dan en mililitros. Ok, y ahora vamos a ver sobre eh, la teoría cinética de los gases. Teoría cinética de los gases. Ok. Y recordar que esto es válido para gases ideales, o también llamado perfectos, ¿no? Entonces voy a resaltar ella. Esto es válido para eso. Entonces tenemos cuatro postulados acá. Digo, postulado número uno, postulado número uno. Ok, en este caso tenemos lo siguiente. Las moléculas de un gas son puntuales. Moléculas de un gas son puntuales. Además, también se mueven caóticamente y en línea recta. Ok, ese es el postulado uno. Tenemos un postulado número 2. Postulado 2. Entre moléculas, las fuerzas intermoleculares son nulas, ¿no? Ese para un caso, estamos frente a gases ideales, ¿no? Luego tenemos un postulado número 3. Tenemos que los choques entre las moléculas y contra
Las paredes del recipiente son elásticos. ¿Esto qué quiere decir? Choque elástico se traduce como de conservación de dos cosas: energía cinética y cantidad de movimiento. Otro nombre de cantidad de movimiento es movimiento lineal, ojo. Esto ya ha venido para el tema, si no me equivoco, de física, cuando te dicen, ok, decíamos que otro nombre para la cantidad de movimiento, que ya venía en el examen de admisión también es, se le llama momento lineal, ¿no? Entonces, cuando te digo choques elásticos, se cumple lo siguiente: conservación de qué, energía cinética y también cantidad de movimiento. Ok, esto gráficamente lo podríamos ver de esta manera. Por ejemplo, si tienes dos moléculas quizás, o dos partículas en general, que se están moviendo a cierta velocidad, supongamos que el choque se da por acá. Una vez que chocan, esto le voy a poner A, B, él viene con una energía cinética quizás A, y él una energía cinética B, ¿no? Luego, después del choque, tengo lo siguiente. Quizás él se mueve de esta manera. Este es el A, pero ahora que tenga una energía cinética A prima. Y supongamos que, para el caso del B, su energía cinética también sea energía cinética prima, ¿no? De B. Entonces, se cumple lo siguiente, ¿no? Las energías cinéticas sumadas iniciales debe ser igual a las energías cinéticas sumadas al final, ¿no? Que eso nos dice el postulado número 3. Y tenemos un postulado más. El postulado número 4 nos dice lo siguiente. Que nos dice que la energía cinética es proporcional a la temperatura absoluta. ¿Ok? Y en este caso la fórmula es la siguiente, ¿no? Energía cinética es igual a 3R medios de T. En este caso, tener en cuenta que la temperatura debe estar necesariamente en Kelvin. Y en este caso, la constante de los gases universales tiene un valor de, para este caso, ojo, es 8.314 Joule por mol Kelvin. ¿Ok? Y él se le llama constante universal de los gases ideales. Luego también tenemos lo siguiente. Cuando un gas real tiende a el comportamiento ideal, ¿no? Entonces vamos a decir lo siguiente. Un gas real tiende al comportamiento de un gas ideal. ¿Cuándo? Y voy a poner esa situación, ¿no? ¿Cuándo sucede ello? Tenemos específicamente tres situaciones en donde ocurre ello. Entonces la primera situación es cuando decimos lo siguiente. Si ese gas real tiene menor tamaño, esto lo puedes relacionar con la masa molar. Entonces dices, tiene menor masa molar. Entonces, en ese caso, tiende su comportamiento a un gas ideal, ¿no? A menor tamaño, o también dices, a menor masa molar, el gas tiende al comportamiento de un gas ideal. Entonces, acá podría ser un ejemplo de ello. Tienes el helio, tienes el oxígeno, tienes quizás el dióxido de carbono. Hallamos sus masas molares. Para el helio es 4, para acá, bueno, 32, y para el otro 44. Entonces, ¿qué podrías decir acá? Respecto, ¿quién tiene mayor comportamiento de un gas ideal? Sí, entonces nos fijamos en su masa molar, ¿no? El helio tendría, como tiene menor masa molar, tiene mayor comportamiento, o bueno, tiende más a un gas ideal, ¿no? Tiene su comportamiento más cercano a un gas ideal. Entonces, si te preguntan entre ellos tres, ¿quién de ellos tres
tiene mayor comportamiento eh, que un gas ideal, ¿no? En este caso sería el helio, ¿no? ¿Por qué? Tiene menor masa molar. Que ese es un criterio. Otro criterio es el siguiente. Menor fuerzas intermoleculares. Entonces, esta es otra situación también, ¿no? Acá, por ejemplo, el hidrógeno sería el que tiene mayor comportamiento exacto. Sí. Ajá, tiene masa molar 1, ¿no? Es el más pequeño. Bueno, en masa molar es el más pequeño. Ujú, sí. Otro ejemplo, para este segundo caso tendríamos lo siguiente. Por ejemplo, si pongo el metano, el gas metano, y lo comparo con el amoníaco, el gas amoníaco. Entonces, bueno, sus masas molares en este caso serían 16 para él y 17 para él, ¿no? Pero para el caso de fuerzas intermoleculares, primero, el que es apolar, ¿no? Debido a su simetría que tiene, ¿no? Un criterio para determinar que era apolar era que todos los periféricos son iguales. En este caso, todos son hidrógeno, ¿no? Entonces es apolar. Entonces digo, él es apolar. Por ser apolar, ¿qué fuerzas tendría? En este caso tendría solamente fuerzas de London, ¿no? Y por el otro lado, bueno, su estructura de Lewis es así, ¿no? Y acá hay un par libre. Debido a que eh, el átomo central tiene un par libre, entonces esto es polar. Entonces él es polar. Entonces, él también va a tener fuerza de London, ¿no? Fuerza de London, recuerden que aparece en ambos, ¿no? Polares y apolares. Pero por ser polar también tiene dipolo y dipolo, ¿no? Fuerza dipolo y dipolo. Pero además, recuerden, eh, el hidrógeno, cuando se forma la fuente de hidrógeno, cuando tengas enlaces del hidrógeno, o ya bien sea con oxígeno, flúor o nitrógeno. En este caso estamos viendo que con el nitrógeno, ¿no? Entonces, ahí se forma un puente de hidrógeno. Entonces digo, él también tiene fuerzas de puente de hidrógeno. Y él, bueno, en general, él es más intenso, mucho más intenso que las otras dos, ¿no? Y el otro solamente tenía fuerza London. Entonces acá yo puedo dibujar una flecha que me indique, por ejemplo, tiene una magnitud mayor en fuerzas intermoleculares respecto a él, ¿no? Él tiene una magnitud pequeña, ¿no? Entonces, acá decíamos lo siguiente, a menor fuerzas intermoleculares, mayor es el comportamiento a un gas ideal, ¿no? Entonces, como él tiene menor fuerzas intermoleculares, tiene mayor comportamiento a un gas ideal comparado con el otro, ¿no? Entonces, tiene un mayor comportamiento que un gas ideal, ¿no? En este caso el metano, ¿no? Él se comporta más como un gas ideal comparado con él. Eso por ese criterio, ¿no? Y tenemos otro criterio más, un tercero más. Ok, en el tercero te dice lo clásico, ¿no? Que has visto. Te dicen a menor presión, pero no solo eso, no vas a decir y que son independientes. En este caso, ambos tienen que suceder. Digo, y a mayor temperatura, tiene que pasar ambos, ¿no? No me vayas a decir, no me vayas a sacar cuatro criterios, en este caso no me vayas a decir, esto es un tercero y esto es un cuarto. No, no, ojo, son ambos. Ok, estoy haciendo esa aclaración porque justamente podría pasar eso, ¿no? En una pregunta te digan solamente a menor presión tiende el gas al comportamiento ideal y eso no, no. Tiene que pasar los dos en simultánea. Ok, ese es el otro criterio, ¿no? Si tiene menor presión y mayor temperatura, tiende al gas ideal. Y acá como observación, si tú inviertes eso en ese sentido, dirías a mayor presión y a menor temperatura, ahí qué dirías, un gas ideal tiende. Esta flecha le ando como tiende, ¿ok? En cálculo diferencial o cálculo uno en límites, recuerden que aparece esto, ¿no? El límite, no sé, de una función f de x, cuando x tiende a cero, ¿no? Esa flecha se lee como tiende en cálculo diferencial, ¿ok? Entonces acá voy a poner eso. Esa flecha se lee como tiende, en este caso el gas real, ¿no? Estaría haciendo lo inverso, ¿no? Acá he invertido estas condiciones y digo esto, ¿no? Y para estas tres condiciones era que el gas real tiende su comportamiento a esto, ¿no? Para los tres, ojo, en ese orden. Entonces, ¿qué puedo decir? Un gas real tiende al gas ideal si es que tiene un menor tamaño, o si es que sus fuerzas intermoleculares son menores, o si tiene menor presión y elevada temperatura, ¿no? Que esto lo voy a poner como observación. Ok. Luego, bueno, tenemos la famosa ecuación de los gases universales, ¿no? Digo, ecuación, eh, ecuación universal de los gases ideales. Ok, acá que nos decían la presión multiplicada por el volumen, aquí es igual a la constante universal de los gases ideales por la temperatura y por el número de moléculas. Ok, este es el famoso que le conocen con la mnemotecnia Power Rato. Yo voy a poner esa mnemotecnia a un lado. Ok, y acá hacer las siguientes observaciones. Esto siempre tiene que estar en
moles. O sea, en mol o moles, ¿no? La temperatura siempre tiene que estar en este caso en Kelvin. No puede estar en Celsius, no puede estar en Fahrenheit ni en ningún otro, ¿no? Siempre en Kelvin. La constante universal depende de sus unidades, de las unidades de la presión. El volumen, siempre también, tienes que convertirlo a litros. Por eso justamente les puse la conversión. Y la presión sí tiene, puede tener opciones. Él podría estar en atmósfera o en milímetros de mercurio, ¿no? Dependiendo justamente en qué unidad está la presión, vamos a usar una distinta constante universal. Entonces, voy a poner los valores de la constante universal para esos dos casos. Digo, por un lado es igual a 0,82 si es que la presión estuviese en atmósferas, pero digo que eso es igual a 62,4 si es que estaba en milímetro de mercurio, ¿no? La presión. ¿Ok? Entonces voy a resaltar eso, ¿no? Voy a ponerlo en color. Cuando la presión tenga unidades atmósferas, me enfoco acá y veo esta constante. Pero si la presión estuviese en milímetros de mercurio, me enfoco en esto y la constante sería otra, ¿no? Ten cuidado que también en el dato, si es que te dan la presión en Pascal, tienes que saber la conversión, ¿no? Que hemos hecho. Esa conversión está por acá, ¿no? Acá está. Si te dan en Pascal, tienes que pasarlo a atmósfera, ¿no? O en su efecto, quizás en milímetros de mercurio, ¿no? Esto también puedes decir es igual a 100 kilopascal, ¿no? El kilo es un 10 a la 3. Por eso, 10 a la 5, ¿no? Y esta conversión también, ¿no? Quizás lo usual es que te den quizás en metros cúbicos. Tienes que saber convertirlo a litros, ¿no? Ok. Ok. Luego también tener en cuenta, al igual que te decía, los prefijos K equivale a 1000, M equivale a mili, que es 10 a la menos 3, C de centi es 10 a la menos 2. Algo parecido ocurre con un mol. Un mol es como algo así, tiene un valor numérico asociado. Entonces, tú puedes decir lo siguiente. Un mol equivale su valor numérico a 6 multiplicado por 10 a la 23. Y acá podría ser moléculas, podría ser iones quizás, ¿no? Dependiendo de qué estamos analizando. Dices moléculas, iones quizás. Entonces eso también es importante. Entonces te preguntan, si tengo 10 moles de cierto compuesto, y ese compuesto es una molécula, es decir, es un compuesto covalente. Entonces, ¿cuántas moléculas hay? Diría 60 por 10 a la 23 moléculas, o también 6 por 10 a la 24 moléculas, ¿no? Y si te dicen de otro compuesto, también solo te fijas en la cantidad de moles, y esa cantidad de moles lo cambias por esta cantidad. ¿Ok? Luego nos dice, cuando me digan condiciones normales, sí, ahorita justo estamos a punto de llegar a eso. Ok, ahorita llegamos a eso. Luego tenemos, aparte de esta ecuación, ¿qué pasa si es que le hago un pequeño cambio? Podría llegar a lo siguiente. Digo, en este caso es el famoso Puma, Dorotea, yo le pongo, ¿no? Ok. Pues en mnemotecnia sería Puma igual a Dorotea. Ok. Donde, en este caso, él es densidad y él es masa molar. La masa molar, recuerden que sus unidades es gramos por mol, ¿no? Y en este caso, eh, para la densidad, si no me equivoco, está en gramos por... En este caso está en gramos por litro, ojo. Cuidado, cuidado. La densidad acá tienes que considerarlo, que está en gramos por litro. ¿Ok? Si te dan la densidad quizás en miligramos, pasa a gramos por litro, ¿no? Si te dan la densidad en kilogramos por metro cúbico, también tienes que saber convertirlo, ¿no? Ok, ¿qué más acá? Oye, ¿y esto de dónde viene? Justamente de esto, ¿no? Acá le voy a poner el número de moles es igual a la masa entre la masa molar, ¿no? Entonces, eh, si tú reemplazas esto acá, quedaría lo siguiente, ¿no? Esta sería masa entre masa molar. Esta masa molar lo paso a multiplicar, ya me quedaría por acá puma, ¿no? Y este volumen, si lo paso en su posición de esto, me quedaría por este lado masa entre volumen. ¿Y eso qué es? Densidad, ¿no? Entonces acá por seguro también voy a poner esto. Es igual a masa entre volumen. ¿Ok? Entonces justamente de ahí viene eso, ¿no? ¿Qué más? Ahora sí, justamente las condiciones de, bueno, condiciones normales. Vamos a ver ello. ¿Qué pasa cuando dicen condiciones
normales. Ok, en este caso, cuando te digan condiciones normales, significa que te están dando dos estados, de presión y temperatura. Te están diciendo que la presión es una atmósfera y te están diciendo que la temperatura es 273 Kelvin. ¿Ok? Esos dos datos te están diciendo con simplemente decirte condiciones normales. Entonces, si estos dos tú lo combinas y lo reemplazas, bueno, en la ecuación universal de los gases ideales, vas a llegar a la conclusión siguiente. Dices que un mol de un gas va a ocupar un cierto volumen. Ocupa 22,4 litros. ¿Ok? Y vamos a comprobar ahí. Acá. Entonces reemplazas acá, por ejemplo. Acá tendrías una atmósfera. Está bien. Puede ser una atmósfera, sí. Ahí utilizas esta constante, ¿no? Luego, temperatura 273 y él debe estar siempre en Kelvin. Entonces, acá tienes uno, es como que no influye, ¿no? Acá tienes un volumen nada más. V te queda. Acá te queda 273, pero ese 273 lo multiplico por esa cantidad. Y fija esto, acá en este caso estamos hablando sobre un mol. Si eso es un mol, n sería uno, ¿no? Entonces sería eso como que se elimina porque es un 1. Solamente multiplica 273, multiplícalo por esa constante, 0,82. Y justamente te sale ese 22,4 aproximadamente, ¿no? A ver, en este caso 273 y multiplico por 0,082 y me sale 22,386, ¿no? Aproximadamente 22,4 se pone, ¿no? Ok, sigamos. También tienes otro cuando te dicen condiciones de Avogadro. Cuando te digan condiciones de Avogadro también te están dando dos estados. Te están diciendo que las presiones son iguales. Digo P, o bueno, puedo poner P1 es igual a P2 y temperatura 1 es igual a la temperatura 2. Están diciendo que presiones son iguales y temperaturas son iguales. Si tú lo combinas igualmente ello y lo pones en las ecuaciones, vas a llegar a la siguiente conclusión, que su volumen del uno, bueno, del gas uno es a su número de moles, como el volumen del gas 2 es el número de moles del gas 2. Igualmente, acá solamente reemplazaría dos veces, ¿no? Dirías P1 es igual a B1 igual a R, T1, número de moles 2. Perdón, 1. P2, volumen 2, constante, T2, N2. Si yo divido ellos dos, se van presiones, se van temperaturas y se va la constante universal, ¿no? Solo te quedaría él con él, ¿no? Lo pasas a dividir competentemente y te queda esta expresión. ¿Ok? Ahora vamos con leyes empíricas de los gases. Leyes empíricas de los gases. ¿Ok? En este caso tenemos tres. Voy a poner. El caso uno es sobre la ley de Robert Boyle. En este caso, ¿qué nos dice él? Voy a mantener constante dos cosas. La masa y temperatura constante. Que entonces acá lo más importante es esto, ¿no? Masa y temperatura constante. Entonces acá que se cumple, digo, la presión multiplicada por el volumen es constante. Entonces si tú tomas eh, dos gases distintas que cumplen esa condición, eh, oh, perdón, tomando un mismo gas, tienes un gas nada más. Y respecto a ese gas, si tú mantienes constante su masa y la temperatura, se va a cumplir esto, ¿no? Entonces, te pueden hablar de una situación uno y una situación 2, ¿no? Acá te pueden decir quizás en la siguiente situación se ha variado quizás la presión y te piden el volumen, ¿no? Pero te dicen que esto se mantuvo constante. Entonces aplicas esto, ¿no? Cuando tengas esta constante, dices siempre eso, ¿no? P1, V1 es igual a P2, V2, ¿no? Eso es de proporcionalidad, ¿no? El primer capítulo creo que de aritmética. Ok. Y también hay una gráfica que vamos a interpretarla. Tienes una gráfica de esta manera. En este caso, la gráfica es presión versus eh, volumen. Y en este caso, voy a dibujar dos isotermas. ¿Ok? Esas líneas curvas se le llaman isotermas, ¿ok? Isoterma. Y se va a cumplir algo. En ese isoterma, ok, si acá ubicas cualquier punto, vas a decir que todos esos puntos tienen igual temperatura. Respecto a esa misma curva, obvio, ¿no? Igualmente, si tú trazas cualquier punto acá, en esta curva, todos esos puntos tienen igual
temperatura. Obviamente su volumen cambia, ¿no? Tienes este volumen, tienes esta presión para este caso, y para acá tienes otro volumen y otra presión, ¿no? Pero lo que se mantiene constante es temperatura. Entonces en cada isoterma tienen cierta temperatura y se mantiene constante en esa misma isoterma, ¿no? Pero ¿qué pasaría si yo hago lo siguiente? Manteniendo volumen constante, digo lo siguiente. Por ejemplo, acá ubico los dos puntos de intersección y ubico, bueno, decirle, por ejemplo, esto es el punto B, este es el punto A. Bueno, se lo voy a poner por acá. Entonces voy a ver lo siguiente. Acá sería presión de A, presión de B. Entonces, ¿qué puedo llegar a la conclusión? Si te preguntasen, ves dos isotermas y te dicen, este isoterma pertenece, no sé, o en general este punto podría estar por acá abajo, porque recuerda, cualquier punto de acá tiene la misma temperatura, ¿no? ¿Qué pasaría si te preguntaran, te dan esta gráfica y te dicen que esto se mantiene constante y te dicen, la temperatura B es mayor a la temperatura de A? Si te preguntan eso, ¿cómo saberlo, no? Entonces, guíate. Justamente todo respeta la ecuación. No tendría sentido que no le respeten, ¿no? Entonces vamos a ver ello. Entonces, digo, ¿no? P, B, R, T, N, ¿no? Entonces, ¿qué estoy manteniendo constante acá, en este caso? El volumen, ¿no? Acá caprichosamente he escogido eso, ¿no? Esos puntos que tengan volumen constante. Entonces, esto lo saco, ¿no? La constante también. Luego, según el dato te dice temperatura es constante. Solo que quedaría. eh, perdón. La temperatura no lo saco, ¿ok? Acá suponiendo solamente que estoy manteniendo constante volumen, por esto. Y la constante también se va. Y obviamente los números moles se mantienen constantes también, ¿no? Entonces diría P entre T es una constante, ¿no? A mayor presión, mayor temperatura. Entonces leo la gráfica. Este punto tiene esta presión. Este otro punto tiene otra presión que es mayor. Entonces, a mayor presión, mayor temperatura, ¿no? Entonces yo puedo decir la temperatura en B es mayor a la temperatura en A, ¿no? Ok, esa conclusión llego. Ok, así se lee estas gráficas. Entonces, de forma general, tú puedes decir toda la isoterma que esté por encima sus temperaturas son mayores respecto a un isoterma que esté debajo, ¿no? Pero eso justamente se llegó justamente analizando la ecuación universal, ¿no? Entonces vamos con el otro. Ya tenemos uno. El otro es de ley de Charles, ¿no? En este caso nos dice lo siguiente. ¿Qué se mantiene constante? Masa y presión. Masa y presión constantes. Entonces voy a resaltar ellos dos. Masa y presión constantes. En este caso se cumple lo siguiente. El volumen entre la presión. Perdón, el volumen entre la temperatura es una constante, ¿no? Ok, voy a hacer una gráfica también acá abajo. Ya en este caso, en el anterior era presión versus volumen. En este caso es volumen versus temperatura. En este caso tenemos lo siguiente. Ok, esto debido a que son directamente proporcional, ¿no? Recuerden cuando te dicen inversamente proporcional, su gráfica era eso, ¿no? Era una hoja de hipérbola, ¿no? Y cuando eran directas, eran así, ¿no? Su gráfica, ¿se acuerdan? Ok, viene de eso justamente las gráficas. Ok, en general todo está mezclado, como ven, ¿no? En matemáticas, en física incluso, todo está mezclado, ¿no? Ok, entonces, acá hay que analizar lo siguiente. En este caso, esas líneas se le llaman isóbaras, ¿ok? Isóbaras, o isóbaras nada más, ¿no? Que es una isóbara significa que en esa recta las presiones son iguales. Es decir, tú tomas cualquier punto de esta misma recta y las presiones son iguales. Igualmente para el otro, ¿no? Si tomas cualquier punto de esto, entre ellos, la misma presión tienen. Entonces, para analizar cómo L es presión, presión, quiero saber en dónde hay mayor presión. Entonces hago esto. Ok. Acá caprichosamente, hago una, bueno, acá puse V, acá voy a ponerte nada más. Acá quizás, ok. Entonces, análogo al análisis anterior, voy a tomar convenientemente una temperatura para ambos, igual, ¿no? Entonces, voy a quizás a preguntarme respecto a este punto y a este punto. Acá tienes un volumen A, un volumen B. Entonces, si yo pongo esta ecuación, ¿qué es constante? En este caso, según la gráfica, temperatura. Según, bueno, esto siempre es constante. Y los números moles también se permanecen constantes en el análisis. Ok, entonces dirías P por B es una constante, ¿no? Si aumenta la presión, debe disminuir.
la temperatura, perdón, el volumen, ¿no? Son inversamente proporcionales, ¿no? Uno aumenta, el otro disminuye. Entonces, eh, teniendo en cuenta que esas rectas tienen la misma presión, entonces, ¿qué puedo decir respecto a la presión? El que tenga menor volumen tiene mayor presión. Entonces, en este caso, ya sabes quién tendría mayor presión, ¿no? El punto A, ¿no? Entonces, yo digo eso. Presión en A es mayor a la presión en B. Eso por el análisis que hicimos, ¿no? Entonces, ten en cuenta que todo esto era misma presión, por esto. Todo esto es misma presión para esa isobar. Igual acá. Todo esto era misma temperatura para esa isoterma. Y todo esto, misma temperatura, pero para esta otra isoterma, ¿no? Entonces, acá no cumple lo que intuitivamente pareciera, ¿no? El que la gráfica esté más hacia arriba, no siempre es que tiene su valor mayor que el que está de abajo, ¿no? Acá ocurre lo distinto, ¿no? El A está acá y está abajo, y pese a que está abajo, tiene la presión mayor, ¿no? Sus puntos. Entonces, conveniente analizar justamente con esto, ¿no? Y fijar, obviamente, en la gráfica un valor, ¿no? Ok, el mismo análisis lo puedes hacer. ¿Qué pasaría si te dan la gráfica de errores, no? Dicen volumen por tiempo. Es el mismo análisis, la verdad. Solo que ahí vas a cambiar qué cosa vas a mantener constante, ¿no? También yo puedo analizarlo de esta manera, ¿no? A volumen constante, analizo este punto y este punto. ¿Qué pasa con esto? Ok. Y tenemos uno más. Tenemos la ley de Gay-Lussac, que sería la 3. Ley de Gay-Lussac. Que en este caso nos dicen que tenemos masa y volumen constante. Masa y volumen constante. Que en este caso, ¿qué se cumple? La presión entre la temperatura es una constante. Y vamos a hacer también un gráfico. Que en este caso, el gráfico va de tiempo versus presión. Igualmente, acá lean esto. Son directamente proporcional, ¿no? Por aritmética sabemos que la gráfica tiene que ser así, ¿no? Líneas rectas. Entonces, gráfico yo. Esas líneas rectas, ¿qué van a tener en común? Bueno, cada línea recta, sus puntos tienen volumen iguales, ¿no? Igualmente, para esta otra línea recta, dentro de los puntos que están acá, sus volúmenes son iguales, ¿no? No puedes decir, ojo, no combines, no digas esto y esto. Solo porque te dicen volumen constante acá, no quiere decir que el punto acá y el punto acá tienen el mismo volumen, ojo. Eso es falso. Y es evidente, ¿no? Bueno, no es tan evidente porque estamos en presión versus tiempo. Bueno, versus temperatura. Entonces, voy a hacer lo siguiente, el mismo análisis que estábamos haciendo. Fijo, por este caso, fijaría una temperatura igual, ¿no? Por ambos. Digo, a la temperatura T, voy a ver qué pasa. Él tendría cierta presión. Ok. Entonces, acá puedo decir, este que es el punto A, y este es el punto B, quizás. Acá presión B y presión N. Entonces, en este caso, cuando tenga volumen constante, se le llama isócoro, ¿no? Isócoro, ¿no? Isócoro. ¿Ok? Entonces, de nuevo, digo, PB igual a RTN, ¿no? Acá este constante se va. En este caso, para nosotros, la temperatura es constante. Y bueno, los números moles también es constante, ¿no? Por eso. Ya. Luego, nuevamente ocurre esto, ¿no? Ah, perdón. A ver. Sí, ¿no? Está bien. Otra vez ocurre esto. Solo que ahora tenemos acá presiones. Entonces digo, si estos son, bueno, esto es constante, a mayor presión, menor volumen. Entonces me interesa justamente esto. Digo, el que tenga eh, presión, menor presión, tendría mayor volumen, ¿no? Entonces, ese punto tiene mayor volumen, ¿no? Respecto a este punto, ¿no? Entonces digo, el volumen en A es mayor al volumen en B. ¿Ok? Por ese análisis. ¿Ok? Y luego tenemos para el caso de mezcla gaseosa. Ya vamos a acabar la teoría, no se preocupe. Mezcla gaseosa. Mezcla gaseosa. Pero este caso, una mezcla gaseosa, bueno, es una mezcla homogénea, ¿no? Mezcla homogénea, ¿no? Cualquier mezcla de gases es una mezcla homogénea, ojo. En este caso, de dos o más gases, en proporción, en proporción variable. Además, cada componente conserva su identidad, ¿no? Cada componente, es decir, cada gas, conserva su identidad. Se refiere a su identidad química, ¿no? Entonces tenemos el siguiente gráfico. Pero acá quizás tengas un rectángulo que representa mi recipiente hermético. Cuando digo hermético, significa que está cerrado, ¿no? No hay nada que se pueda escapar de ahí, ¿no?
Entonces, quizás tengo un gas A, un gas B y un gas C, ¿no? Hay tres tipos de gases, quizás. Voy a dibujar esto como que no es que da la apariencia que hay gases. Y tenemos lo siguiente. Esto tiene cierto volumen, va a tener también cierta temperatura, va a tener también cierta presión. Y acá yo podría decir lo siguiente. Para el gas A hay ciertas moles, ¿no? Para el caso del gas B también vas a tener cierta cantidad de moles. Y para el caso del C igual, ¿no? Tiene cierta cantidad de moles. Entonces, ¿qué se cumple? El volumen V, que es el volumen de ese recipiente, va a ser igual al volumen que ocupa el gas A, igual para el caso del el gas B y el C, ¿no? Esos tres volúmenes son iguales en una mezcla gaseosa. Análogo pasa con la temperatura, ¿no? Temperatura en A, en B y en C son iguales, ¿no? A la temperatura del recipiente, ¿no? Y en este caso, el número de moles totales es igual a la sumatoria de esos moles, ¿no? ¿Qué más? Acá justamente aparece la fracción molar, ¿no? Fracción molar. La fracción molar es igual, bueno, se denota con una letra Y. Y para el caso, por ejemplo, para el caso de la fracción molar de A, del gas A, es igual a su número de moles entre el número de moles totales, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que siempre va a ser una cantidad entre 0 y 1, ¿no? La fracción molar. Luego también se cumple la masa molar de una mezcla. Tú dices masa molar de la mezcla, ¿a qué es igual? Es un promedio ponderado, ¿no? Donde consideras las fracciones molares y las masas molares de cada uno de los gases. Dices fracción molar de A multiplicado por eh, la masa molar de A, ¿no? Y eso suma fracción molar de B, masa molar de B. Fracción molar de C, masa molar de C. Otra forma de expresarlo es, bueno, en general, en su vida universitaria van a ver que en matemáticas, al menos en análisis, todos se expresan sumatorias productorias, ¿no? Ok, acá podrías decir lo siguiente, ¿no? Sub I, masa molar sub I. Acá dices I. Para este caso, podrías decir quizás del 1 al 3, ¿no? Donde el 1 quizás sea el A, el 2 el B, y el... Otra forma de expresarlo es así, ¿no? Como sumatoria. Quizás por eso. Lo pongo porque quizás en la uni, en la proposición, en la admisión te pongan eso, ¿no? Masa molar de una mezcla es igual a una sumatoria de, y te dan esto. Y quizás tú te acordás de esto y no sabías que eso se puede expresar de manera resumida de esta manera, ¿no? Así que es bueno saberlo también. Ok. Y lo tenemos. eh, bueno, voy a hacer una separación acá. Ahora tenemos eh, ley de las presiones parciales. En este caso es de Dalton. Y nos dicen que es volumen y temperatura constante. Entonces resalto yo. Ok, en este caso, como nos dicen presiones parciales, se refiere entonces, tenemos, bueno, nuestra ecuación tendría que ser respecto a las presiones, ¿no? Y tenemos que ver las presiones parciales. Entonces digo, la presión total sería igual a sumatoria de presiones parciales. De manera análoga, bueno, acá, bueno, podría decir también la presión parcial de un gas es igual a su fracción molar por la presión total. Y tenemos un segundo, ley de los volúmenes parciales. Volúmenes parciales. Que en este caso el autor es Magak. Y que nos dicen, se mantiene constante. Si nos hablan de volúmenes, se debe mantener constante las otras dos, ¿no? Presión y temperatura constante. Que en este caso, de manera análoga, ¿no? Sería volumen total es igual a la sumatoria de volúmenes parciales, ¿no? Y también puedo hablar sobre el volumen parcial, por ejemplo, de uno es igual a su fracción molar multiplicado por el volumen total, ¿no? Ya. Eh, Luego tenemos también en raíz de esto la identidad de Avogadro, ¿no? Identidad de Avogadro. Que la identidad de Avogadro nos dice lo siguiente. La fracción molar de un gas es igual a su número de moles entre el número de moles totales, pero también es igual a presión parcial de ese gas entre la total y volumen parcial entre volumen total.
Ok. Luego de acá podría sacar lo siguiente. Eh, no, bueno, 100 veces la fracción molar de A igual a el porcentaje de número moles de A igual a porcentaje de la presión parcial igual al porcentaje del volumen parcial. Lo tenemos sobre los gases húmedos. En los gases húmedos tenemos, bueno, es una mezcla homogénea también. Es mezcla homogénea, homogénea, que contiene vapor de agua, ¿no? Contiene vapor de agua. Ok. Y se cumple lo siguiente. La presión del gas húmedo es igual a la presión del gas seco más la presión parcial del agua. Ahí sería como presión del gas húmedo, del gas húmedo. Ahí sería como presión del gas seco. Y él sería como presión parcial del agua. Ok. Luego tenemos dos casos para esto. Caso uno, cuando nos digan tienes el gas húmedo está saturado de vapor. Entonces, caso uno digo, el gas húmedo está saturado de vapor. Entonces, en este caso se cumple que la presión parcial del agua es igual a la presión del vapor de agua. Solo en ese caso. Esto se lee presión del vapor de agua, ¿no? Del vapor de agua. Y un caso 2 cuando no estaría saturado, ¿no? Sería insaturado, ¿no? Diría, cuando el gas húmedo eh, no está saturado, no está saturado de vapor. En este caso, solamente en el caso 2 aparece la humedad relativa. Entonces ahí se cumple que la presión parcial del agua es menor a la presión de vapor del agua. Solamente en ese caso se cumple eso. Y si se cumple eso, aparece la famosa humedad relativa, ¿no? Que es igual a la presión parcial del agua entre la presión de vapor de agua y todo eso por 100%, ¿no? Y de acá sale humedad relativa, ¿no? Ok. Luego, por último, ya ahora sí acabamos con la ley de Gram. Que la ley de Gram tiene la siguiente fórmula. V A entre VB es igual a la raíz cuadrada de... Y acá inviertes el orden. Igualmente por acá vas a tener otra raíz cuadrada, pero acá inviertes el orden. Acá, bueno, masa molar, pero inviertes el orden. Acá sería B y acá A. Igualmente, densidad de B, densidad de A. Se cumple ello y dices lo siguiente, ¿no? V se lee como velocidad de efusión, efusión o también de difu, difusión del gas. Ok, y los otros, bueno, son masa molares y densidad, ¿no? Esto es masa molar y el otro es densidad, ¿no? Ok, ya acabamos. Ok, vamos con una pregunta. En este caso voy a usar esto que vimos acá. Estas tres condiciones respecto a un gas real cuando tiende a el comportamiento de un gas ideal, ¿no? ¿Cuándo sucede? En estas tres condiciones. Voy a copiar. Ok, creo que es acá. Ok, teniendo esto como teoría, vamos a responder esto.
Nos dicen, ¿en cuál de los siguientes casos el gas mencionado se comportará más cercanamente al gas ideal, ¿no? Es justamente esas condiciones, ¿no? Entonces, a ver, ustedes por el chat pueden lanzar algunas claves, quizás. Tengan en cuenta estos tres, ¿no? En este caso, a ver, vemos que en todo mencionamos temperaturas. Bueno, presión, temperatura, ¿no? Presión, temperatura, presión, temperatura. Entonces, solo están viendo este criterio, ¿no? Me dicen el A. Entonces, hay que analizar también, ¿no? Primero, nos quedaríamos con las menores presiones y en todo momento dice temperatura ambiente, ¿no? En los 5. Y solo me interesaría entonces las presiones, ¿no? Ok, me quedo con las menores presiones, sería este caso estos tres. Luego de esos tres candidatos, digo lo siguiente, ¿no? Me quedaría con H2 G, me quedaría con el yoduro de hidrógeno y me quedaría con el yodo, ¿no? En este caso, te puedes fijar en el tamaño, ¿no? Justamente él tiene menor tamaño, ¿no? Ahí dices masa molar, de él sería 2, ¿no? Del de acá, el yodo, en este caso 127 más 1, 128, ¿no? 128, y el de acá el doble, ¿no? Sería 254. Ok, entonces, por el criterio del tamaño, él es menor, entonces tiene mayor comportamiento a un gas ideal, ¿no? Sería la A, ¿no? Ok, sí, está bien todo. Ok, entonces con teoría, como ven, sale muy rápido las preguntas, ¿no? Y vamos con el que estaba por acá. Que nos dicen, un hidrocarburo presenta la siguiente composición centesimal. Eh, Nos dicen, bueno, si es hidrocarburo, de forma genérica, tú dices eso, ¿no? Tiene solamente carbono e hidrógeno, ¿no? Eso dado que es un hidrocarburo. Cualquier hidrocarburo tiene esta forma genérica. Luego nos dicen lo siguiente. eh, Presentan, nos dicen, 81,81% de carbono, ¿no? Entonces es 81,81%. Y por el otro, 18,19%, ¿no? De hidrógeno. Nos dicen la densidad a condiciones normales es esa cantidad, ¿no? Digo, la densidad, en este caso nos dicen, hay que poner eso. Condiciones normales es 1,965 gramos por litro. Ok. ¿Qué más? Nada más, ¿no? Solo. Ok, entonces, acá podría decir lo siguiente. ¿Recuerdan las dos ecuaciones de los gases ideales? Teníamos, bueno, una sola ecuación, solo que se deriva en dos, ¿no? Teníamos, acá voy a poner abajo, era presión por volumen, pero también tenías presión por masa molar es igual a densidad eh, constante y temperatura, ¿no? Ok. Y en este caso, ¿se acuerdan que él estaba en, justamente en gramos por litro? Ok. ¿Qué más? Condiciones normales. Si nos dicen condiciones normales, eso significa que nos han dado dos datos, ¿no? Presión 1 atmósfera y temperatura 273 Kelvin, ¿no? Ok. Eh, Luego, bueno, si me fijo acá, porque acá tengo la densidad de dato, está bien, y está justamente en las unidades que yo quiero, sí, está en gramos por litro. Luego, con condiciones normales también nos han dado presión y también nos han dado temperatura, ¿no? Solo faltaría ubicar la constante, pero la constante depende, hay dos tipos de constantes en este caso, o, bueno, dos valores, y eso depende justamente de las unidades de la presión. En este caso, como está en la atmósfera, justamente escogemos el de acá, ¿no? Ya tendría todo, ¿no? Y ahí haría masa molar. Entonces, diría lo siguiente, una atmósfera multiplicado por la masa molar, justamente la masa molar de este hidrocarburo, va a ser igual a esa densidad que me dan, que justamente está en esas unidades, así que me favorece, no tengo que hacer una conversión extra. Ojo, sí o sí tiene que estar en esas unidades, ¿ah? Si no, tienes que hacer un paso más para la conversión. Luego tienes acá el 0,082. Y el otro, temperatura, 273, ¿no? 273. Que está bien. Temperatura, constante, dato, esto también, y ya. Ok, entonces la masa molar de este hidrocarburo, ¿a qué sería igual? Aunque vamos a multiplicar 1,965 por 273 por 0,082. 43,98. Aprox sería 44, ¿no? 44 gramos por mol. Ok. Y hay que notar algo. En los nombres vemos la terminación igual, ¿no? Para los cinco casos, ¿no? Y eso es un alcano, ¿no? Si termina en eno, sería alqueno. Si termina en ino, sería un alquino, ¿no?
Y la forma general de los alcanos es la siguiente, ¿no? Si tienes N carbonos, los hidrógenos son dos veces esa cantidad, pero sumado en dos. ¿Ok? Estos son de los alcanos, ¿no? Los alcanos son hidrocarburos. Alquenos también y alquinos también son hidrocarburos. ¿Ok? Entonces, vamos a hallar ello, ¿no? Primero tienes el etano, luego propano, tienes butano, pentano y hexano. Ok, recuerden el prefijo. El prefijo et es de dos carbonos, ¿no? Entonces sería su fórmula el dos carbonos, H, y reemplazo ese N, sería 6, ¿no? Acá. El pro es prefijo de tres carbonos, ¿no? Entonces pongo esto, sería 6 más 2 8, ¿no? Del but es 4, ¿no? 4 carbonos. Hidrógeno sería 10, ¿no? Pentano, 5 carbonos. Esto sería el doble más 2 12. Y el de acá, el hexano 6, el doble más 2 14, ¿no? Ok. Y en este caso, sus masas molares, voy a calcularlo, ¿no? Sería 12 por 2 24 más 6 30, ¿no? Y el otro, 36 más 8 justamente 44, ¿no? Entonces sería esta clave, ¿no? Del propano. Que igual si calculan los otros, van a ver que tienen distintas masas molares, ¿no? Ok, vamos con el siguiente. Nos dicen, en un recipiente rígido de un metro cúbico de capacidad, un metro cúbico de capacidad, bueno, contiene este gas a esta temperatura y a una presión de 10 atmósferas, ¿no? A los 20 minutos de haberse llenado el gas, con el gas, se detecta una fuga en, uno, en una de las paredes del recipiente, ¿no? Una vez sellada la fuga, la presión del gas, obviamente si eh, se ha fusionado el gas, ha fusionado el gas, o sea, ha salido, va a quedar menos cantidad de moles dentro, ¿no? Entonces me dicen la presión del gas, si hay menos moles, entonces, o sea, menos moléculas, menor presión, ¿no? Y vamos a ver, justamente tiene sentido, ¿no? De 10 atmósferas pasó a 8,2 atmósferas, ¿no? Y eso justamente está relacionado porque ha perdido cantidad de moles, ¿no? Nos dicen si la temperatura se mantiene constante, temperatura constante, ¿cuál es el volumen en litros en condiciones normales de ese, no, ojo, ten cuidado acá, del gas evacuado? No nos piden del gas dentro, o sea, sino del evacuado. Y teniendo en cuenta condiciones normales, ¿no? Ok, entonces voy a graficar ello. Por un lado inicialmente tienes este gas. En este caso te dicen que el volumen es un metro cúbico. Inmediatamente yo lo paso a litro porque acá en este capítulo no tenemos nada que ver con los metros cúbicos, sino solamente litros. Y eso es igual a 1000 litros, ¿no? Esto es lo importante. Volumen tiene que estar en. Ok, estábamos en que nos pedían el volumen en litros en condiciones normales, pero del gas evacuado. Entonces, recuerden que si nos decía eh, condiciones normales, se cumplía algo, ¿no? Que una mol de ese gas ocupa 22,4 litros. Entonces, si nos piden el volumen a condiciones normales, nuestra tarea sería enfocarnos en el número de moles, ¿no? Luego lo multiplico por este factor, ¿no? Entonces, en una primera situación nos dicen que va a tener las siguientes condiciones, ¿no? Tiene volumen, tiene, bueno, 1000 litros. Tenemos también temperatura, pero la temperatura, al igual que el volumen, solo nos interesaba en litros. En la temperatura solo nos interesa que esté en grados Kelvin, ¿no? Sería 227 más 273, ¿no? Y ya nos sale eh, 500, ¿no? Sí, ¿no? A ver. Sí, 80 más 20, sí. Está bien. Y esto es en Kelvin. Y la presión, en este caso nos dicen 10 atmósferas, ¿no? Pero para el otro caso, para el otro caso nos dicen lo siguiente. La presión ahora es 8,2 atmósferas. Y nos dicen se mantiene temperatura constante, así que está bien. Y el volumen no nos dicen nada. Entonces se supone que el volumen no ha cambiado, ¿no? Entonces está bien dejarlo así. Pero acá justamente hubo esto, ¿no? Quizás acá había una fuga y justamente de ahí salió cierta cantidad de moles de este gas, ¿no? Sería N2O evacuado, ¿no? Ok. Entonces hay que hallar en la primera situación sus moles, en la segunda sus moles, hacemos una diferencia y tenemos la cantidad de moles evacuados, ¿no? Entonces, recuerden, ¿no?
Presión por volumen es igual a eso, ¿no? Entonces, acá en este caso sería, ¿qué es constante? En este caso, la temperatura es constante, la misma constante universal va a ser. El volumen también es constante, ¿no? Entonces, hemos identificado tres cosas constantes, ¿no? Volumen, temperaturas y la constante universal siempre es constante, ¿no? Entonces, podría decir lo siguiente: presión entre el número de moles es una constante, ¿cierto? Entonces son directamente proporcionales, ¿no? Entonces puedo decir la presión en el caso uno ese es su número de moles, como la presión en el caso 2 ese es su número de moles, ¿no? Y de acá ya tenemos, ¿no? Sería 10 en el caso uno 10 atmósferas. Los números de moles, en este caso, a ver, bueno, en este caso creo que nos conviene, ¿no? Sí o sí nos conviene ya la cantidad exacta para cada uno. Ok, en este caso sí tenemos que, porque luego voy a hacer una diferencia. Acá solo me va a salir una proporción. Ok, entonces decimos lo siguiente. Para el caso uno sería 10 atmósferas, tienes volumen de 1000 y eso es igual a eh, la constante en ese caso, como la presión está en la atmósfera, utiliza esa constante que me hagan. La temperatura, 500, ¿no? Y la única variable sería número de moles. Y para el otro caso, algo parecido, ¿no? Sería 82, 1000, 0082, 500 y número de moles para este caso. Ok. El número de moles para el primer caso sería 10.000 entre... Bueno, acá tendrías esto entre esto. Bueno, ahí tienes dos, ¿no? Tienes 20 entre ese 0.82. Sería 20 entre 0.082. Sería 243.9. Esto aproximadamente es 243.9. Y para el otro, igualmente factor 2 sería 8.2 por 2 y entre 0.082. Ese es 200 moles, ¿no? Y justamente me interesa la diferencia, ¿no? Porque justamente la diferencia de los moles es del evacuado, ¿no? La diferencia sería los moles del gas evacuado. En este caso la diferencia sería 43.9, ¿no? Moles. Pero recuerden que en condiciones normales yo puedo hacer esto. Esto lo puedo reemplazar por exactamente su conversión, ¿no? Digo, en condiciones normales se cumplía que una mol es equivalente a decir 22.4 litros, ¿no? Entonces voy a hacer esa conversión. Entonces, digo lo siguiente. El volumen, en este caso, sería igual a 43,9 por 22,4, ¿no? En este caso nos sale 43.9 por 22,4. 983, aproximadamente 983 litros. Ahí esa sería la clave. Que acá nos dicen, calcula la densidad en gramos por litro de un gas que está a 30. Ok. Entonces, vamos, nos dicen densidad, nos piden esa densidad, sabiendo que la temperatura para un caso uno es igual a 30, ¿no? Pero eso siempre tengo que pasarlo a Kelvin, más 273, ¿no? Sería 303 Kelvin, ¿no? Y nos dicen que está a una presión de 750 milímetros de mercurio. Ya. Y nos dicen, sí, en condiciones normales tiene una densidad tal, ¿no? Entonces, en otro segundo caso nos están diciendo que la densidad en un segundo caso, en un caso, bueno, en un segundo caso en general, nos dicen que es 1.429 gramos por litro. Y sabemos que esto está en condiciones normales, nos decían, ¿no? Condiciones normales. Entonces, si está en condiciones normales, nos han dado otros datos, sería presión y temperatura, ¿no? En este caso es una atmósfera, pero una atmósfera también es igual a 760 milímetros de mercurio, ¿no? Y la temperatura es 273 Kelvin. Entonces, como estamos hablando del mismo gas, podemos aplicar justamente eh, las ecuaciones, ¿no? En este caso, como involucran la densidad, podría utilizar lo segundo, ¿no? Que era Puma en Dorotea. Y en este caso,
Vemos, bueno, la constante siempre se va a cancelar. Densidad tengo, temperatura también, y tengo eh, las presiones, ¿no? Y en este caso la masa molar, como estamos hablando del mismo, el mismo gas, entonces va a tener la misma masa molar, ¿no? Entonces él también se va, sería una constante. Entonces, ¿quién sería constante? Masa molar, porque no ha cambiado de gas, ¿no? Este es constante y nos dan los otros tres datos, ¿no? Entonces, puede ser lo siguiente. P es a dt, y eso es una constante, ¿no? ¿Cierto? Entonces voy a aplicar ello. Digo, la presión en el caso uno esa es la densidad del caso uno por la temperatura en el caso uno y de manera análoga para el caso 2, ¿no? Entonces, voy a reemplazar. En este caso, las presiones deben estar en las mismas unidades. En el caso uno 750. Densidad es mi incógnita justamente. Y temperatura, 303. Para el otro caso, 760. Densidad 1.429. Y temperatura 273. Entonces, aquí nos sale densidad igual a. Ok, gracias. 1,27 me dicen. 1,27 gramos por litro, ¿no? Ok. En este caso, la clave sería la. ¿Qué nos dicen? En un recipiente de 10 litros contiene 8 gramos de metano, ¿no? Y 7,5 gramos de etano. Entonces, digo, volumen 10 litros. Esta cantidad de gramos tiene de esto y del otro. Temperatura 25 grados. Nos piden presión que esté en atmósferas del recipiente, ¿no? Ok. Eh, me dan unos segundos. Voy a pausar. Ok, estamos acá. Entonces, hay que identificar justamente eso, ¿no? Vamos anotando los datos. Volumen 10 litros. Está bien que sea en litros. Luego nos dicen, tengo dos gases. Entonces, si tengo dos gases, significa que estamos frente a una mezcla gaseosa, ¿no? Tengo metano y tengo etano, ¿no? En este caso, temperatura, nos dicen 25 grados Celsius, que eso de frente lo sumo con 273, ¿no? Sería 298, 298 Kelvin, ¿no? ¿Qué más? Y nos piden presión, ¿no? Nos piden presión y que esté en atmósferas. Ok. Entonces, hay que recordar algo. Cuando estamos en mezclas gaseosas, tengo que identificar justamente las condiciones, ¿no? ¿Se acuerdan que habían dos? En el caso de mezclas gaseosas teníamos la ley de presiones parciales y la ley de volúmenes parciales, ¿no? En este caso, para las presiones parciales, solo bastaba que se cumplan dos condiciones, ¿no? Volumen y temperatura constante, ¿no? En este caso, en ningún momento me han dicho que se modifica, tampoco esto, entonces está cumpliendo ello, ¿no? Entonces puedo aplicar la ley de presiones parciales. Entonces yo digo, como tengo volumen y temperatura constante, entonces se cumple lo siguiente, ¿no? La presión total de la mezcla, que es lo que me pide justamente, debe ser igual a las presiones parciales, ¿no? Sería presión del metano y la presión del etano, ¿no? Ok. Eh, entonces tendría que hallar yo las presiones para cada uno. Pero eh, faltaría la siguiente. Entonces, hallar la presión independiente, ¿no? De cada uno. Entonces digo, la presión para el CH4, eso lo multiplico por su volumen, que es 10. Eh, la constante, en este caso, como la presión lo quieren en atmósferas, voy a utilizar esa constante que me han dado. Luego, tienes la temperatura, 298. ¿Qué más? Faltaría el número de moles, ¿no? Pero el número de moles se puede calcular con sus masas, ¿no? Nos dicen que de metano hay 8 gramos, entonces recordemos que el número de moles será masa entre masa molar, ¿no? Entonces pongo la masa, sería 8 gramos, entre su masa molar del metano. Del metano sería 16, ¿cierto? Y ya tendría en ese caso la presión, para este caso, para el metano. Para el otro, presión del etano, sería igual, tienes el mismo volumen, que es 10, bueno, la misma constante, tienes la misma temperatura, pero acá cambia la masa, ¿no? Bueno, el número de mol es 7,5 gramos entre la masa molar. En este caso sería 24 más 6, 30, ¿no? Y acá también tenemos la presión parcial del etano, ¿no? Entonces, vamos a calcular ello. Sería 298 entre 2 por 0,082 y dos y entre 10.
se me sale 1,22 aprox. Para el otro, tengo 298 entre 4 por 0,082 entre 10, 0,61. Y en este caso nos pedían la presión de la mezcla, ¿no? Sería la suma de ellos, ¿no? Sale 63 aprox. Pero estoy fallando en algo. Habría calculado algo mal, quizás. ¿Está bien esto? Tiene el volumen, la constante. Está bien convertido. Esto está bien. Y así, solo estoy sumando mal. Ok, está bien. Sería 1, 8, 3 atmósferas, ¿no? Está bien, en fin. Y justamente era eso lo pedido. Entonces recuerden lo siguiente. Cuando te hablen más de un gas, está frente a una mezcla gaseosa. Entonces aplicas todo lo que esté dentro de ahí, ¿no? Y una de ellas era justamente presiones parciales, ¿no? Y identificas ello, ¿no? ¿Cuáles eran las condiciones de presiones parciales? Era esto. Ok, vamos con otra pregunta. Nos dicen, en un laboratorio en la uni se aisló y purificó una sustancia gaseosa. Mediante el experimento se encuentra que 70 gramos de esta sustancia ocupan 56 litros a esas condiciones, ¿no? De presión y temperatura. Determine la fórmula molecular de dicha sustancia. Nos piden fórmula molecular. Si su fórmula mínima, o también llamada fórmula empírica, es esta. Ok. Entonces, eh, la fórmula molecular está relacionada justamente con la masa molar. Cuando te digan fórmula molecular o fórmula mínima, se refiere justamente a la masa molar. Entonces, hay que ir a esa masa molar. Pero, como nos dan condiciones de volumen, presión y temperatura, entonces nos conviene justamente involucrarlo con Power Rotom. Entonces, vamos a ver ello. Pero en este caso, los números de moles, como tengo masa que me da, lo voy a poner de esa manera, ¿no? Ya, entonces, la presión nos dicen que es eh, 760 milímetros de mercurio. O también, si tenemos eso, puedo decir, ¿a qué es igual esto? Es igual a, en este caso, ese es igual a una atmósfera, ¿cierto? Igual a una atmósfera. Entonces voy a poner eso acá. Una atmósfera multiplicado por, su volumen debe estar en litros, está bien, 56 litros. La constante cuando estamos en la presión en la atmósfera era 0,082, ¿no? Luego, su temperatura en Kelvin, está bien, 273 Kelvin. La masa debe estar en gramos, está bien, 70 gramos. Y eso dividido entre la masa molar. Bueno, justamente esta masa molar es la masa, bueno, es la masa molar real, ¿no? Ah, ok. Me comentaban que en este caso están usando esto, ¿no? También es válido, podría usarlo, si es que tenía esto, ¿no? Es lo mismo, podría, si es que pusiera esto acá, usaría el de acá, ¿no? Y en este caso estamos usando el otro, ¿no? Y de memoria les diría esto, ¿no? Que se aprenden al menos esta, la de aquí. La otra sale, cuando pones esto, lo cambias, ¿no? La presión a 760, ¿no? Ahí puedes hacer 760 y, bueno, cambias las condiciones, ¿no? En condiciones normales, si quieres, las pones y te va a salir la otra constante, ¿no? El 62,4. Ok, entonces, él sería la masa molar y en otras palabras también se le llama fórmula molecular. Ok, y hay que tener en cuenta también lo siguiente. La fórmula molecular es igual a K veces la fórmula empírica, o también llamada fórmula mínima. Fórmula empírica o mínima. Y la otra es fórmula molecular, ¿no? Ok, acá siempre te va a salir la fórmula molecular, ¿no? Ok, acá me dice la masa molar es 28 prox. Voy a poner ello. Masa molar 28 gramos por mol. Entonces, si tengo ello, y luego la fórmula mínima nos dicen que es esa, ¿no? Hay que hallar la masa molar de ello. La masa molar de ello sería, lo siguiente, digo, masa molar de el CH2. En este caso sería 12 más 2, ¿no? 14 gramos por mol. Entonces, justamente SK sale de la división entre la fórmula molecular, pero podría hallar justamente la masa molar. Sería 28 entre 14, ¿no? Esos dos. Si esos dos, entonces la fórmula molecular pedida va a ser igual a S2 multiplicado por la fórmula molecular, bueno, por la fórmula empírica, ¿no? Que era CH2.
y eso bueno, se transforma C2H4, ¿no? En este caso sería la B, ¿no? Acá nos dicen, la atmósfera de Marte está formada principalmente por dióxido de carbono. Si una muestra de esa masa, de este gas, es atrapado por el Exploration Rover en un recipiente le voy a anotar eso. Nos dan esto, nos dan temperatura, nos dan la masa, determina la presión, nos piden presión y que esté en la atmósfera, ejerce dicho gas en el recipiente, ¿no? Sabiendo, bueno, los otros datos también, ¿no? Entonces acá, bueno, solo bastaría convertir todo, ¿no? Ok, en este caso, temperatura era 7, pero lo suma 273, 280, ¿no? Kelvin. Luego, bueno, el volumen está bien en litros. Luego, la presión es la incógnita y lo quieren en atmósfera, ¿no? Luego, eh, la masa molar, ¿no? Por este caso, es del CO2, ¿no? Sería 12 más, mira, acá no te han dado, ojo, tengan en cuenta eso. Te han dado de ellos dos, pero del oxígeno no. Ahí, mira, en ese tipo de problemas yo les digo lo siguiente. Si es que no se acuerdan que es 16 esto, si es que no se acuerdan que es 16, busquen entre las 20 preguntas de química, o bueno, entre las 19 que quedan, sí o sí va a estar del oxígeno en alguna pregunta. Ok, esa es una opción. Que en este caso sería 12 más 32, ¿no? 44, ¿no? 44 gramos por mol. Y la masa nos decían que es 17,6 gramos. Entonces, los nombres de moles acá sería esa división, ¿no? En este caso, 17,6 entre 44. 2 quintos me sale. Lo voy a dejar así. Luego digo, presión, volumen, es igual a esto, ¿no? La presión es incógnita, el volumen 8,2. La constante, como la presión lo quiero en atmósferas, esa constante debe ser, ¿no? 0, 0,82. Eh, temperatura, 280. Y los nombres de moles, 2 quintos. ¿Ok? Entonces, acá se dan cuenta que si yo divido esto entre esto, me sale eh, 0, sí, ¿no? 0,1. Ok, voy a hacer eso. No, entre 100 sería, ¿no? Y eso lo multiplico por 280, por 2 y entre 5. 1,12, ¿no? Ok. Entonces la presión pedida es 1,12 atmósferas. Y solo nos hablaban de un gas, ¿no? Entonces, normal. Si nos hablan de un solo gas, que no pase por nuestra mente presiones parciales ni volúmenes parciales, ¿no? Solamente eso es en mezcla de gases. Y para eso tiene que hablarte de dos o más gases, ¿no? Ok, luego nos dicen, en un recipiente rígido de 1000 litros, pongo volumen entonces. Volumen 1000 litros, está bien en litros. Nos dicen de metano, ya solo nos está mencionando por el momento metano. Nos dan la temperatura, 273 Kelvin, ¿no? A una atmósfera, presión, una atmósfera. Y nos dicen si se libera el gas hasta que su presión disminuya a la mitad. Entonces, en un segundo caso, la presión va a ser 0,5 atmósferas, ¿no? Nos dicen que hay liberación de gas, ¿no? Entonces voy a perder moles. Entonces voy a hacer así, ¿no? Pierde moles, ¿no? Luego nos dicen manteniendo la temperatura, ¿no? Misma temperatura, T nada más. Y como no nos han hablado nuevamente del volumen, se supone que es el mismo recipiente. Si es el mismo recipiente, tiene la misma capacidad. Entonces sigue siendo el mismo volumen. Parecido al anterior, ¿no? Entonces hacemos lo mismo, ¿no? Nos piden cuántos gramos de metano quedarán en el balón. En este caso, bueno, eh, ahí haría, a ver, de acá puedo hallar los moles, sí. De acá también. Hago la diferencia. Tengo, no, perdón. Acá podría hallar los moles de frente, ¿no? Y eso es lo que queda. Sí, ¿no? Solamente me enfocaría en lo segundo, creo. Ok. Sí, solamente en el final. Porque justamente nos hablan del final nada más, ¿no? No nos hablan sobre lo que se perdió. La masa de lo que se perdió no nos dicen, no dicen de acá. Entonces solo utilizo lo segundo. Por el segundo caso digo eso, ¿no? En este caso tienes el volumen, bueno, la presión es 0,5, ¿no? El volumen en este caso es 1000, ¿no? La constante, como está en la atmósfera de la presión, 0, 0,82. Temperatura es la misma, 273. Y los números de moles, en este caso, como nos piden la masa, en gramos, pongo la masa. Y la masa molar del metano. El metano es
Esto, su masa molar es 12 más 4, 16, ¿no? 16 gramos por mol. Entonces, divido entre 16. Ok, entonces supera eso nada más. Digo, la masa es igual a 357, 2, ¿no? 357, 2 gramos, ok, gracias. Y la acá no la sé. Acá nos dicen un balón contiene metano, nos dicen la temperatura. Automáticamente hay que transformarlo en Kelvin, ¿no? Sería 273 más eso, 303 Kelvin. Nos hablan de metano. Quizás nos interese más molar por ahí. Vamos a ver. Esto sería 16 gramos por mol. Por si acaso lo estoy poniendo. Está una presión 0,4 atmósferas. Calcule. Ok, estamos acá. Nos dicen, esa es la presión. Y nos dicen, calcule la presión bueno, en atmósferas, que tendrá así la temperatura aumenta, nos dicen. Entonces nos hablan de un segundo caso, donde nos dicen que nos piden esa presión nueva, para un segundo caso, sabiendo que la temperatura aumenta en 200 grados Celsius. Entonces digo, la temperatura era inicialmente 30, ¿no? Y eso le sumo 200 grados Celsius. Pero si lo quiero convertir a Kelvin, sería lo mismo, ¿no? Entonces sumaría a ese 303, le sumo 200, ¿no? 503 Kelvin, ¿no? Y nos dicen permanece su volumen constante, ¿no? Entonces en este caso tenías un volumen V y acá también, ¿no? Entonces digo lo siguiente, ¿no? De esta ecuación, ¿qué es constante? La constante siempre, ¿no? Luego, volúmenes también, ¿no? Y lo que varían es presión, temperatura. Y en este caso, como no nos han hablado en ningún momento que hay fuga del gas, se refiere a que los números de moles es la misma, ¿no? Entonces, eso también. Si yo despejo, digo P entre T, sería igual a una constante, ¿no? Entonces voy a hacer eso. Digo, la presión inicial, que era 0,4, es a su temperatura. En este caso es 303, como la presión pedida es la temperatura en este caso, ¿no? Entonces, bueno, solo calcular ello. De acá nos sale la presión 2 es igual a, ok, gracias, 0,62. Ok, esto sería esto, ¿no? A ver, vamos con esta. Nos dicen, se tiene una mezcla gaseosa que contiene, y nos hablan de esto de metano, esto de etano y esto de propano. ¿Qué ocurre? Que ocupan un volumen de 2 litros. Entonces, su volumen, 2 litros. Temperatura, 20 grados Celsius. Entonces voy a anotar esto acá. Digo, volumen, 2 litros, está bien, está en litros. Temperatura está en Celsius, grados Celsius. Lo paso a Kelvin, más 273, 293, ¿no? Kelvin. Ok. Nos dicen la presión parcial del metano, luego sobre el etano, su presión parcial. Ya, entonces hay que calcular presiones parciales y al final nos piden presión total. Ok. Entonces voy a hallar las tres presiones. Entonces digo lo siguiente. El gas está compuesto de tres gases. Bueno, la mezcla gaseosa está compuesta de tres gases. En este caso, el metano, etano y el propano. Entonces, nos dicen para este caso, para el primero 0,55 gramos, ¿no? Para el segundo, 0,75 gramos. El otro 1,03 gramos. Estos son masas. A un lado puedo poner masas molares. Para el primero sería 12 más 4, 16 gramos por mol. El otro, 24 más 6, 30 gramos por mol. El otro, 36 más 8, 44 gramos por mol. Ok, entonces podría hallar sus números de moles, ¿no? Por cada uno. Ok, en este caso sería masa molar, ¿no? 0,55 entre 16. Nos sale aprox 0,034. Para el otro, 0,75 entre 30. 0,025, ¿no? 0,025. Y para el otro, 1,03 entre 44. 0,023 aprox. Ok, entonces, ya sabiendo eso, voy a hallar el número de moles totales, ¿no? En este caso, el número de moles totales sería la suma de todos ellos, ¿no? Sería 23 más 25 más 34, 82, ¿no? 0,082 mol, ¿no? Pero esto es moles totales, ¿no? Entonces, yo puedo decir lo siguiente, ¿no? Presión por volumen es igual a esto, ¿no? Presión en este caso, del total voy a hallar. Eso por el volumen en este caso es 2 litros. Como la presión yo lo quiero en todas las claves, bueno, en todas las proposiciones lo dicen en atmósferas, entonces lo voy a hallar en atmósferas. Uso la constante en este caso no te la dan, pero debes saber de memoria como te lo digo, que es 0,082, ¿no? La temperatura, 293, y el otro, bueno, el número de moles total nos salió 0,082, ¿no? Ok, de acá nos sale la presión total. En este caso saldría, ok,
Una atmósfera por eso. Ok, una atmósfera. Ok, entonces, ya sabiendo ello, puedo hallar las presiones parciales, ¿no? Para el caso del metano, presión parcial del metano, recuerden que es igual a el número de moles de este caso sería 0,03934 entre el total, 82, y eso multiplicado por la presión total. Bueno, la presión total es una atmósfera, ¿no? Para el caso luego nos preguntan sobre la presión parcial del siguiente, ¿no? Del etano. Que sería 0,25, presión, bueno, número de moles totales, y multiplicado nuevamente por una atmósfera. Y para el caso del, bueno, la tercera puedo contestar, ¿no? Nos dicen, el total es mayor a 1,2, falso, ¿no? Es hasta un poco menos que una atmósfera. Eso sería falso. Luego, para los otros sería, podría decir simplemente 34 entre 82, ¿no? 34 entre 82. Eso nos sale 0,41 atmósferas, ¿no? Y nos dicen, ese 0,41 es menor que 0,3, ese es falso, ¿no? Y para el otro es como hacer un 25 entre 82. Y eso es 0,3 aprox. Y nos dicen, 0,3 es mayor a 0,28, verdadero, ¿no? Entonces, en este caso, solamente verdaderas. Si nos piden verdaderas, está bien. Solo dos, ¿no? Ok, vamos con otro más. Nos dicen, un recipiente cerrado de este volumen tiene a una atmósfera y esta temperatura. Y otro de la misma capacidad, es decir, mismo volumen, a las mismas condiciones, bueno, también igual presión, igual temperatura, con amoníaco. Ok, no sé, puedo imaginarme eso, ¿no? Por un lado tienes todo acá, por el otro lado amoníaco. Entonces tienes acá H2 eh, en estado gaseoso y el amoníaco, ¿no? Ambos tienen misma, nos dicen, presión, temperatura y volumen iguales, ¿no? Presión, temperatura, volumen iguales. En este caso la presión era una atmósfera, la temperatura es cero, es decir, 273 Kelvin, y volumen es 0,5 litros. Está bien en litros. Y nos dicen, ambos contienen la misma masa de gas. Y vamos a calcular sus masas, entonces, pues. Nos faltaría masa molar, ¿no? Entonces, puedo calcular acá. Masa molar del de aquí es 2 gramos por mol. Ok, tengan en cuenta, mira, ya son varias veces que estamos viendo que no nos están dando justamente las masas molares, ¿no? De cada uno. Así que obligatorio que se sepan al menos del hidrógeno, el oxígeno, el carbono. Y el nitrógeno también, ¿no? Al menos ellos tienen que saber de memoria. Cuando sea algo muy particular, ahí sí le dan necesariamente. Pero de ellos, están viendo que no necesariamente te lo van a dar, ¿no? Y como TIC les dije, revisen las 19 preguntas después. Si en caso extremo no está acá y no se acuerdan, revisen las 19 preguntas, ¿no? Va a estar quizás por ahí un dato. Ok, y para el otro caso, masa molar del amoníaco. El del nitrógeno es 14, más 3, 17, ¿no? 17 gramos por mol. Entonces vamos a calcular lo siguiente. Diría, para ese caso, lo escribo así, y acá pongo masa entre masa molar, ¿no? Entonces voy a calcular para cada uno de ellos. Sería una atmósfera. En este caso, como solamente nos preguntan la misma masa, podría ser lo siguiente. Como tienen igual presión, volumen, la misma, bueno, es la misma constante, eso también es lo mismo, solo que haría lo siguiente, ¿no? Yo diría M, bueno, entre masa molar es igual a una constante, ¿no? Entonces voy a aprovechar ello. Entonces yo digo, masa entre masa molar, para este caso, es constante. Entonces voy a relacionarlo con ellos. Diría la masa para el de aquí, esa es su masa molar, en este caso es 2, como la masa del amoníaco, esa es su masa molar, ¿no? Entonces, ahí se ve que son distintos, ¿no? Uno es como 2 y el otro es como 17, ¿no? Entonces, ¿tienen la misma masa? Falso, ¿no? Para el otro nos dicen, ambos contienen el mismo número de moléculas. Si nos dicen mismo número de moléculas, nos hablan de mol, ¿no? Entonces voy a resaltar eso. Si dicen mismo número de moléculas, te están diciendo cuántas moles tienen. Te están diciendo N1 y es igual a N2. Nos están diciendo eso, ¿no? Sobre los moles. Entonces, eh, a ver, eso depende de la masa, ¿no? Y en ese caso no nos dan, o si nos dicen, a ver, dicen recipiente. eh, y otras mismas capacidades. No nos hablan en ningún momento de la masa, ¿no? Si no nos dicen nada de la masa, podríamos decir o asegurar que sean iguales estos dos. Sí, ¿no? En este caso, bueno, sí. Perdón. Entonces, acá convendría hacer esto. ¿Qué pasa si esto lo expreso como simplemente n, ¿no? Si hago el mismo análisis, esto es constante, 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 constante. Entonces solo me quedaría esto, ¿no? Que es una constante. Diría n es igual a una constante. Entonces, por el segundo caso, sí, no, verdadero. Solo nos quedó n1 igual a n2, ¿no?
Y si ambos tienen la misma cantidad de moles, va a tener la misma cantidad de moléculas, ¿no? Recuerden que un mol, ¿a cuánto equivale? 6 por 10 a la 23 moléculas, ¿no? Ok, entonces en este caso es verdadero. Es verdadero. Luego nos dicen, ambos contienen la misma cantidad de hidrógeno. Misma cantidad de hidrógeno. Mm, en este caso, yo diría, como lo que sí puedo aseverar es esto, ¿no? Ambos tienen la misma cantidad de moles. Entonces yo podría decir lo siguiente. Entonces yo podría convenientemente decir, como son ambos iguales, yo digo que sea un mol, para analizar respecto a un mol. Entonces, SN1 y SN2 que sean igual a un mol, y vamos a analizar según eso. Entonces, si tengo hidrógeno, si tengo un mol de hidrógeno, significa que tengo dos moles, bueno, perdón, si tengo un mol de este gas, significa que tengo dos moles de hidrógeno, ¿no? Y para el caso del otro, NH3, un mol de esto, tienes un mol de nitrógeno y tres moles de eh, hidrógeno, ¿no? Nos preguntaban, ¿tienen la misma cantidad de hidrógeno? Falso, ¿no? Tendría que tener la misma cantidad de moles porque ambos tienen la misma masa molar. Son hidrógeno. Si tú lo divides, te va a salir la masa, ¿no? Oh, perdón, tienes número en moles, es esto, ¿no? Lo multiplicas por la masa molar. Si son distintos en los números de moles, entonces van a tener distintas masas, ¿no? Para el caso del hidrógeno. Sería falso, ¿no? Entonces, en este caso tendríamos clave, nos dicen solo correctas, solo dos, ¿no? Ok. Lo demás creo que podrían practicar ustedes, que haría para práctica. No me quedan tantos, creo que estábamos hasta la mitad. De paso que tienen la teoría, les va a servir mucho tener estas preguntas, ¿no? Ok, eso sería todo por hoy. Nos vemos mañana.